Tuve otro sueño vívido con una entidad anoche que se sentía tan real. Siento que nuevamente estaba siendo preparado en este sueño. Estaba con una entidad que se proyectaba en mí en forma humana. Quería mostrarme una imagen de cómo se veía un ser extraterrestre. Seguí resistiendo el impulso de mirar porque sentía miedo. Seguí resistiendo hasta que finalmente miré la imagen. Inmediatamente me desperté después de mirarla. En la imagen, el extraterrestre se veía como un típico gris, pero era diferente a todo lo que había visto antes en línea o en películas y televisión. Se veía blanco en lugar de gris y tenía una especie de aura como vaporosa. Tenía la cabeza en forma de almendra invertida y músculos tonificados en el cuello y los hombros. También tenía grandes ojos negros. No pude distinguir una nariz o una boca y solo se veía desde el torso medio hacia arriba. Cuando lo vi, ya no sentí miedo. Antes de que la entidad humana me dijera que era una imagen, sentí que el extraterrestre estaba en una puerta y quería que fuera con él. Me negué y fue entonces cuando la entidad me dijo que mirara la imagen en su lugar. La imagen era de una Polaroid, casi como si la forma de la puerta se hubiera transformado en los bordes de una fotografía. No voy a entrar en detalles sobre el fenómeno, aparte de que ahora tengo experiencias repetitivas de manera regular, suficientes como para saber que lo que estoy experimentando roza entre la locura y lo milagroso. El peso de estas experiencias no puede subestimarse. Si tú estás en la misma situación, estás teniendo una interacción personal con una entidad que está muy por encima de cualquier cosa en la Tierra. Y ellos saben cómo te sientes, qué piensas y hacia dónde vas en cualquier momento. No puedes hablar de ello con tus amigos, tal vez con algunos miembros de tu familia, y en mi caso, no con mi pareja, porque me hacen dudar de mí mismo. Ya es lo suficientemente difícil para ti debido a lo irreal de la situación. Yo mismo me hago dudar cada día, pero todas las noches tengo respuestas irrefutables. Y después de semanas o meses de estas interacciones, comienzas a entender que ahora eres un personaje en un mito moderno en la Tierra. Y pocos podrán cargar con el peso de tus confesiones sin pensar que tu cordura ha comenzado a desvanecerse. Aquí es donde estoy ahora, y es una carga pesada. Encuentro que el Instituto John Mack y las sesiones del grupo Experiencer ayudan, pero desearía que fueran más frecuentes. ¿Cómo les va al resto de ustedes como Experiencers recurrentes? Es una historia muy simple, pero me pareció bastante interesante. Mi esposo nos estaba llevando a visitar a unos amigos, y yo estaba mirando las nubes como suelo hacer. Eran las 12 del mediodía. El cielo estaba brillante, con solo unas pocas nubes muy pequeñas y esponjosas al frente, y luego unas más finas y plumosas a la derecha, en el lado del pasajero, muy arriba. Estaba mirando hacia adelante, a una pequeña nube esponjosa, y a la derecha, justo debajo de ella, vi una estrella aparecer de repente en mi campo de visión. Al principio no le di mucha importancia, pero era muy temprano y no se podían ver otras estrellas. Miré a mi alrededor y luego le pregunté a mi esposo: ¿qué hace esa estrella ahí a mediodía? La estrella se movió rápidamente a la derecha y luego regresó al mismo lugar en el que estaba. Entonces le pregunté a mi esposo: esa estrella acaba de moverse. Él dijo: ¿qué estrella? Y trató de mirar, pero no pudo verla bien porque estaba manejando. Luego, la estrella desapareció. Se me erizaron los vellos de la nuca, no por miedo,
sino por darme cuenta de lo que estaba pasando. Le dije a mi esposo que la estrella había desaparecido. Luego, inmediatamente volvió a aparecer parpadeando y me dio escalofríos por completo. Hizo lo mismo, moviéndose a la derecha, regresando al mismo lugar, y luego desapareció de nuevo. Poco después, la nube cerca de la cual estaba quedó obstruida por los árboles y ya no volví a ver a la estrella. Esto pasó hace aproximadamente 1 hora en Atlanta. Miré todo lo que había en el cielo después para ver si veía algo más. Pensé que vi otro orbe, pero verifiqué en el mapa de vuelo si era un avión que volaba directamente en dirección opuesta. He visto esas pequeñas manchas flotantes en mis ojos. He visto los glóbulos blancos que parecen pequeños insectos plateados. He visto nieve visual, estática. He visto pájaros volando tan alto que parecen pequeñas bolas negras. También he visto aviones tan altos que podrían confundirse con pequeños objetos tipo tic-tacs. Siempre se mueven a una velocidad específica. La única explicación a la que he llegado es que podría haber sido una astilla en el parabrisas, pero traté de replicar el parpadeo y el desvanecimiento que vi y no pude. Hola a todos. Es momento de que comparta mi historia en serio. He intentado hacerlo antes, pero fue con poco esfuerzo y no dediqué suficiente tiempo a explicar todos los detalles. En parte porque tengo depresión y me siento muy desmotivado, y cuando me enfrento a cualquier tipo de rechazo, tiendo a rendirme y eliminar mi publicación o comentario. Pero he llegado a darme cuenta de que esto es más grande que nosotros, y que mi historia actúa más como un punto de datos que cualquier otra cosa. Y por lo tanto, por el bien de la ciencia, mi historia es importante. Así que, aquí va. Mi color favorito es el rosa. Soy hombre y entiendo que es un color femenino. Sin embargo, lo encuentro muy atractivo y calmante. Además, nunca fui fanático de los roles de género, pero no hablemos de política. En algún momento de octubre de 2022, oculto la fecha exacta para no exponer mi identidad, ya que he compartido esta historia con amigos y familiares. Estaba en mi apartamento mirando por las ventanas. Me había mudado recientemente y aún no tenía persianas, así que solo estaba ahí, admirando las hermosas luces del horizonte nocturno. Dicho esto, era ya un poco pasada la medianoche. Estaba meditando. Sin embargo, esa noche en particular, pude lograr más en mi meditación de lo habitual. Fui capaz de explorar un nivel extremo de despertar de la conciencia. Lo hice principalmente para superar traumas pasados. Alcancé altos niveles de euforia y conciencia. Y, como si una inteligencia hubiera captado mi señal, pensando: «Hey, te escuchamos. ¿Qué está pasando aquí?». De repente apareció una luz justo afuera de mi ventana. No era un orbe, era una luz, y era rosa. Flotó desde debajo. Vivo en un edificio alto, y se centró justo enfrente de mi campo de visión. Luego, simplemente se detuvo fuera de mi ventana y comenzó a volverse cada vez más brillante, gradualmente. En ese punto, estaba completamente alarmado y asustado. Desperté a mi pareja rápidamente para que viniera a la sala donde yo estaba. Ella salió y dijo: «Wow, ¿qué es eso?». Y yo exclamé: «No lo sé. ¿Qué demonios es eso?». La luz era tan brillante en ese momento que todo el apartamento estaba cubierto de luz rosa. Hice lo que todos ustedes habrían querido en ese momento. Metí la mano en mi bolsillo lo más rápido que pude, saqué mi teléfono y rápidamente, sin dudar ni un segundo, encendí la cámara y traté de filmarlo. Sin embargo, como si estuvieran leyendo mi mente, comenzaron a atenuar la luz rápidamente y desaparecer.
Aquí es donde se pone extraño. No podía decir si atenuaron sus luces o simplemente se dispararon hacia el cielo lejano. Pero en cuestión de segundos, estaban tan lejos que solo eran una pequeña luz en la distancia. Pude captar en video la luz atenuándose y finalmente desapareciendo. A todos los que les muestro este video, solo ven una pequeña luz rosa que se atenúa muy rápido y luego se apaga o desaparece en la distancia. Desafortunadamente para ustedes y afortunadamente para los agentes de desinformación, aquí es donde les digo que no puedo compartir mi video, porque se puede ver claramente el horizonte de una ciudad muy popular y sabrían exactamente dónde vivo. Y simplemente no me siento cómodo con eso. Alégrense de que estoy dispuesto a darles esta información. Eso es todo. Ya he compartido esta historia antes y fue recibida con mucha crítica y rechazo porque, sin video, no hay prueba. Pero bueno, yo sé que estoy siendo honesto, así que pueden agregar esto a su conjunto de datos, pero solo sepan que personalmente me parece raro que supieran mi color favorito, el cual no suelo compartir con nadie. Así que, aunque fuera algo explicable como un dron, no conozco drones que puedan volar tan rápido. Al menos fueron amigables conmigo. Muchas gracias por escucharme. Soy un hombre de 22 años que vive en West Virginia. He estado aquí toda mi vida y desde que puedo recordar, he tenido miedo o fascinación por los extraterrestres y cosas similares. Con el tiempo, he empezado a recordar cosas y a conectar recuerdos. Todo empezó con lo que pensé que era parálisis del sueño, a una edad muy temprana, hasta los 12 o 13 años, lo que a veces me impedía dormir solo. Estos sueños consistían en despertarme por la noche, a veces asustado y a veces no, escaneando lentamente mi habitación hasta llegar a mis dos grandes ventanas. Para mi horror, siempre veía de inmediato una figura muy estereotipada de un gris. En ese momento, ya sea que me desmayara o viera cómo entraban, toda mi memoria se detenía ahí. Esta fue una parte muy traumática y aterradora de mi infancia, una que me atormentó durante años. Ahí fue donde mis recuerdos sobre extraterrestres quedaron por un tiempo, hasta que mi familia me recordó recientemente otros incidentes. Casos de cómo solía despertarme y comenzar a entrar en pánico y llorar sin razón aparente. No importaba lo que alguien hiciera o dijera, no me podía calmar durante horas. Recuerdo esto y puedo recordar también solo algunas veces esa sensación de puro miedo y soledad. Honestamente, solo pensé que era algún tipo de miedo al abandono o algo que causaba ataques de pánico al despertar solo en mi habitación. Otro recuerdo y una historia corroborada es de mi madre, quien solía contarme sobre la casa en la que vivíamos, que estaba embrujada, sobre cómo ella y mi padre escuchaban pasos por la noche subiendo y bajando las escaleras. Inmediatamente recordé veces en las que me sentaba en la cama tarde por la noche, escuchando lo mismo, y mi perro labrador gruñendo desde el borde de mi cama hacia la puerta cerrada. Durante mucho tiempo, siempre pensé y asumí lo mismo, que vivía en una casa embrujada. Esa era la única forma de describirlo para mí, hasta que recientemente ha empezado a sentirse diferente. Ahora quiero decir que han pasado años desde que tuve esos sueños y terrores nocturnos, por lo que, hasta donde sé, estoy fuera de peligro en ese sentido. Pero quiero sacar esto a la luz como un pensamiento y ver si alguien más puede decir que ha tenido las mismas experiencias. Actualmente, tengo problemas para dormir. Tiendo a no querer dormir por la noche. Esto podría ser solo parte de una clara adicción a los videojuegos.
También he visto muchas cosas extrañas viviendo en West Virginia. Estoy seguro de que la gente de aquí podría contar muchas historias, pero para mí personalmente he presenciado mucha actividad extraña por la noche en el cielo. Para dar un ejemplo, una vez mi amigo y yo estábamos en la parte trasera de mi casa, una noche muy tarde. Estábamos mirando las estrellas y hablando sobre la escuela y cosas así, cuando detrás de la casa apareció la luz más brillante que jamás he visto en el cielo. Y no hubo ningún sonido, al menos que yo recuerde. Y era una noche tranquila. Mientras la mirábamos, se movió sobre las montañas y probablemente a más de 10 millas de distancia en cuestión de segundos, hasta que se detuvo y descendió en las montañas. Nos quedamos mirando en silencio durante probablemente 5 minutos. Luego, antes de que pudiéramos hablar de ello, volvió a salir de la montaña y, para nuestro asombro, desapareció de la vista como una estrella fugaz al instante, mientras la veíamos en silencio. Otra vez, que fue menos sorprendente pero aún así muy interesante, fue cuando vimos 3 luces, mucho más reciente. Otro amigo y yo estábamos de nuevo en la misma casa, pero en la parte delantera. Vimos 3 luces mucho más pequeñas y tenues, en lo alto de un cielo despejado, que parecían estar bailando y casi jugando entre ellas. Ahora, esto posiblemente podría ser algo tecnológico del que no esté al tanto, pero no lo sé. Aún nos sorprendió y dejamos de lado lo que estábamos pensando para presenciarlo con calma. Durante probablemente 15 o 20 minutos, las luces simplemente rebotaron entre sí y nunca se detuvieron por completo. Finalmente, tuvimos que irnos a dormir y las dejamos. Eso resume la mayoría de mis experiencias en la vida en cuanto a lo que estrictamente siento como sobrenatural. He tenido algunos sustos, especialmente viviendo en los bosques y montañas toda mi vida. Pero solo tengo curiosidad de si esto recibirá alguna respuesta, y también tengo curiosidad por escuchar opiniones o experiencias de otras personas. Una de las visiones más memorables fue de un tsunami creciente o una inundación catastrófica. ¿Hay alguien más? He estado teniendo muchas visiones recientemente. Son como escenas de la vida real, pero vistas a través de un túnel en mi visión, con los ojos cerrados. He tenido múltiples experiencias de contacto con seres de plasma telepáticos, espíritus o yin en los últimos 8 meses. Y ahora puedo enviar símbolos telepáticos efímeros, como humo, e incluso frases al pensar en palabras, las cuales se transcriben letra por letra cuando estoy meditando, lo cual literalmente puedo ver en mi mente. 1 o 2 de las visiones parecían de naturaleza religiosa o apocalíptica. Paisajes de fuego y azufre. He visto la crucifixión en el cielo, un ángel, un ojo alado y omnisciente volador. Otros ángeles bíblicamente exactos, como las ruedas con muchos ojos, o panim, si es que lo estoy pronunciando bien, y escenas de figuras devotas rezando hacia la Meca. También he tenido visiones con los ojos cerrados de una computadora gigante de neón, figuras con batas de laboratorio corriendo en pánico y dejando caer sus portapapeles, hombres con uniformes militares en una enorme sala de control, observando intensamente enormes pantallas, mientras personas yacen en camillas conectadas a líneas médicas a través de extraños cascos. Figuras misteriosas con capuchas y túnicas caminaban por pasajes subterráneos. Un enorme vórtice giratorio, una visión repetida que he tenido, y un bosque con una figura críptida, peluda, corriendo a través de él.
y un grupo de grises mirándome amenazadoramente desde arriba. En fin, todo es bastante extraño y nuevo para mí. Ha estado sucediendo durante unos 6 meses. Me encantaría saber si hay algún tipo de conexión entre nosotros, los experimentadores que están teniendo estas visiones con los ojos cerrados. Por ejemplo, sé que no es algo sorprendentemente único ser un poco neurodivergente y estar por aquí, pero tengo TDA y ancestros maoríes distantes, nativos de Aotearoa, también conocido como Nueva Zelanda, a través de mi linaje matriarcal. Solo pensé que estos factores podrían ser de alguna manera relevantes debido a las teorías de contacto de experimentadores de Gary Nolan. Me di cuenta de que sigo revisando las publicaciones de las personas, tratando de encontrar una experiencia real con alienígenas, y me decepciono cada vez que veo que solo vieron luces o un orbe, o las cosas usuales que la gente encuentra extrañas. Después de un tiempo, comencé a reflexionar sobre ello. Escucho a Bashar mucho. No estamos listos para ver todo aún, aunque ellos que lo están, ven las cosas que deben ver en el momento en el que se encuentran. Por ejemplo, vi una nave voladora que me hizo un guiño y se acercó a mí de forma lenta pero instantánea, en marzo de 2022. La manera en que mi cuerpo se sintió fue una increíble oleada de emoción y una respiración profunda para mantener la calma y asimilar la hermosa escena que acababa de presenciar. Decidí conservarlo como un buen recuerdo y me di cuenta de que aún no estaba listo para ver más. He sido bastante duro conmigo mismo por no estar listo todavía. Ahora entiendo que estar listo llegará. Todavía estoy procesando lo que ocurrió y eventualmente estaré más que listo. Esto es también para todos los que desean tener encuentros extraños y emocionantes. Buena suerte a todos ustedes. Como recordatorio, algunos de ustedes ya saben que soy un experimentador. Eso significa que tengo experiencias con extraterrestres o ETs, espíritus, fenómenos psíquicos, etc. Mis experiencias con ETs han ocurrido desde que nací. Estos mostraron interés en la composición genética de mi familia, incluso antes de que yo naciera. No comenzó conmigo. También soy psíquico, y estas experiencias psíquicas han aparecido a lo largo de toda mi vida. Cuando era niño, hubo un periodo de 2 semanas en el que mis habilidades psíquicas se volvieron demasiado sensibles, lo que me abrumó con la realidad que estaba experimentando. Al final de esas 2 semanas, tuve un recuerdo espontáneo de una vida pasada, con detalles increíblemente vívidos. Me tomó más de un mes describirlo, porque todos los recuerdos estaban codificados en un idioma que mi cerebro tuvo que traducir con gran esfuerzo al inglés. Era una vida entera de recuerdos, una cantidad impactante de información para un niño que apenas había hecho sus propios recuerdos. Había tantos conceptos y términos que aún no existen en nuestro idioma, que tuve que crear combinaciones de palabras y definiciones. Una vez que la información de mi vida pasada finalmente se asentó en mi mente, empecé a experimentar un choque cultural. De repente, mi vida cotidiana parecía incorrecta. El sentido común se volvió extraño e inconsistente. Ya no podía aceptar simplemente mi vida y el mundo tal como eran. Ahora, me encontraba en un mundo alienígena extraño. No podía entender qué me había pasado ni qué significaba. Después del día en que recordé todo, mis habilidades psíquicas se debilitaron. Decidí enterrar los cambios que había experimentado en las semanas siguientes
y dejé de intentar contarle a mi familia lo que había recordado. Ya de adulto, me desafié a mí mismo a desarrollar control sobre las experiencias psíquicas que seguía teniendo. Así que probé una meditación profunda para intentar recordar esa vida pasada que una vez experimenté con tanto detalle. La meditación fue exitosa y con el vívido recuerdo florecieron nuevamente mis dones psíquicos. Esto me llevó a desarrollar la capacidad de visión remota, que comencé a usar para establecer contacto con extraterrestres en mis propios términos. Cuanto más buscaba e iniciaba contacto, más crecían mis habilidades. Aprendí proyección astral, empecé a ver auras, espíritus y chakras a voluntad. Una parte de mí se pregunta si estaba intentando superar los aspectos más crudos de esa vida pasada al perseguir descubrimientos psíquicos. Pero incluso después de todo este tiempo, años después, sigo llevando estos recuerdos extraños e inefables. Y creo que tal vez ahora pueda compartirlos. Tómalo o déjalo. Esto es lo que recuerdo. Una vez fui una persona diferente. Tenía una vida diferente, experiencias distintas y también una cultura ajena. Y esta vida ocurrió en un planeta diferente. Era un planeta más pequeño y también orbitábamos una estrella de menor tamaño. Teníamos un océano, pero no una luna. También teníamos una historia de evolución de la vida en nuestro planeta y descendíamos de ese árbol de la vida. Ahí, las grandes tormentas y huracanes eran comunes, pero, como era normal, nuestras formas de arquitectura eran a prueba de huracanes. Era raro tener días soleados, y la luz solar era peligrosa para nosotros sin la protección de las nubes. Nuestra forma dominante de vida vegetal seguía el sol, como los girasoles. Nuestros árboles se inclinaban y se doblaban a medida que el sol se movía por el cielo. Vivía en una ciudad, rascacielos, apartamentos, transporte público, minimercados, lugares como centros comerciales, multitudes de personas, vida callejera bulliciosa. Ese era mi hogar. Recuerdo la amplia historia reciente de mi planeta. Debido a lo pequeño que era, casi nunca ocurrían guerras. La tierra era un recurso precioso y renovable, y las personas eran aún más valiosas. Muchos de los conflictos territoriales en la historia temprana de mi civilización se resolvían con inmigración y comercio. Los territorios y países fuertes tenían un flujo constante de personas de otras regiones y una mayor capacidad para extraer recursos y valor de la tierra. Los territorios y países más débiles sufrían una disminución constante de población y luchaban por cultivar o utilizar los dones de la tierra. Debido a la escasez, la conservación y la reducción de la contaminación ya eran conceptos en nuestras sociedades antes de que se industrializaran. La industrialización tuvo una propagación lenta en mi planeta. Las regiones y países más avanzados se industrializaron rápidamente, mientras que muchas áreas menos centralizadas apenas cambiaron. Con la industrialización, cambiaron las prioridades de los territorios y países. La competencia por el comercio y la inmigración hizo que los territorios históricamente aislados comenzaran a aislarse o fusionarse con los centros industriales en ascenso. Hasta ese punto, los oficios y aprendizajes eran extremadamente comunes y la norma como formas de vida y generación de valor. Aunque las clases sociales existían antes de la industrialización, la movilización de bienes y la agilización de la producción llevaron a la destrucción de los puntos de apoyo que las clases altas en algunos territorios utilizaban para mantener las barreras de clase en esas áreas. Hubo variaciones novedosas en cómo estas alianzas conglomeradas se gobernaban a sí mismas, pero las monarquías ya habían quedado relegadas a la oscuridad. Lo que vino después
fue un periodo de intercambio de territorios entre conglomerados que persistió durante aproximadamente 200 años, estimado al aproximar nuestras vidas ahí con las vidas humanas aquí. Tuvimos problemas con la contaminación y el desecho de recursos reciclables, al igual que los humanos. Debido a la rapidez con que tales prácticas afectaron nuestra capacidad para producir alimentos de alta y buena calidad en nuestro planeta, solo tomó aproximadamente 100 años después de los primeros problemas comenzar a prevenir alrededor del 90% de esos problemas a nivel global. Fue entonces cuando la tecnología comenzó a superar las expectativas de las personas en mi planeta. Había dos formas tempranas de Internet en ese momento, causadas principalmente por diferencias ideológicas que dividieron a la población en un 50-50. La división fue provocada principalmente por dos religiones mundiales cuyas creencias entraban en conflicto. Nuestra cultura global de oficios y aprendizajes estaba viva y prosperando. La educación estandarizada ya había comenzado en la mayoría de las áreas, lo que no entraba en conflicto con la mayoría de las costumbres de aprendizaje de mi mundo en ese momento. Lo que vino después fue lo que llamamos la era acelerada. Es la misma fase de desarrollo a nivel civilizatorio que la humanidad está experimentando ahora. En mi planeta, nací después de este periodo, por lo que puedo contarte todo al respecto, al menos lo que está documentado. El creciente uso y aplicación de la tecnología informática causó cambios distintos en los oficios. Lo que una vez fue el excéntrico modo de vida de un inventor, se convirtió en la explosión de una industria que se reconoció formalmente como un oficio global por sí misma. Esto inició la gran tendencia de desplazamiento, que continuó creciendo por el resto de la era, a un ritmo paralelo y exponencial de aproximadamente 1 a 1 con el desarrollo de la tecnología informática. La tendencia de desplazamiento rastreaba cuántas personas que una vez aprendieron un oficio no podían encontrar trabajo estable en él ni reinsertarse en uno nuevo alternativo. Al principio de la era, la gran tendencia de desplazamiento era apenas perceptible para los gobiernos de varios países y territorios. Justo cuando la tecnología informática comenzó a utilizarse ampliamente para la comunicación, surgieron más y más trabajos y profesiones nunca antes vistas. Ofreció a la persona promedio una forma de aprovechar y ofrecer sus habilidades fuera de los confines de un oficio, industria o territorio. Compararía el crecimiento explosivo de los sitios web que ofrecían tales oportunidades a las personas con una mezcla de Etsy, Fiverr y YouTube. La creciente consolidación de la información en nuestros internets hizo que más y más personas comenzaran a cuestionar aspectos fundamentales de la vida que anteriormente eran apaciguados por la religión. Algo como la ciencia fue favorecido por una mitad de la población global más que por la otra. Una de las religiones mundiales era mucho más compatible con los descubrimientos acumulados que la otra. La creciente tendencia de acceso a información verificada provocó la aparición de un grupo históricamente llamado el pueblo intermedio. Muy parecido al aumento del ateísmo y la disminución de la asistencia a la iglesia notado aquí en la humanidad. El pueblo intermedio eran aquellos de mi planeta que ya no podían, en parte o en su totalidad, mantener su creencia en las religiones del mundo. La creencia del pueblo intermedio fue otra tendencia que mi gente no pudo comprender o explicar culturalmente hasta mucho después. Por un tiempo después de que estos cambios aparecieron, el progreso fue constante, y la gente de mi mundo en su mayoría seguía el ritmo de un mundo cambiante. Eso fue hasta que los niños, adolescentes y jóvenes adultos iniciaron un movimiento. Estos grupos más jóvenes fueron los primeros en predecir con precisión el colapso inminente de los oficios y las estructuras de sustento en el mundo. Traducido directamente, el movimiento se llamó La Patada,
una metáfora de la negativa a los caminos del empleo en la sociedad, y concretamente, una negativa a dedicar tiempo o esfuerzo hacia cualquier progreso o competencia profesional. Este movimiento ya está apareciendo en algunos lugares aquí en la Tierra. El movimiento de la patada desencadenó un efecto en cascada en diferentes partes del mundo, y con mucha razón. Si el fin de la artesanía y la manufactura estaba cerca, ¿por qué alguien continuaría haciéndolo, en lugar de algo que realmente disfrutara, sea profesión o pasatiempo? Mientras el movimiento de la patada causaba problemas sistémicos, disturbios públicos y conmoción intergeneracional, la última pieza del caos entró en escena. Investigación y desarrollo temprano de inteligencia artificial, o en una traducción directa, desarrollo de cerebros computacionales. Dado que aquí en la Tierra tenemos términos como IA, AGI y ASI, usaré términos traducidos para describir la tendencia del desarrollo de la inteligencia basada en computadoras, porque no soy un investigador de IA y espero usar mal las palabras en algún momento. En mi planeta, traducido directamente, describimos el desarrollo progresivo de cerebros computacionales como desarrollo de cerebro pequeño, desarrollo de cerebro mediano y desarrollo de cerebro grande. Y de manera inesperada, al final de la era, desarrollo del cuarto cerebro sobrecargado. Las primeras 3 fases de desarrollo del cerebro computacional correspondían a áreas de nuestros cerebros que ya teníamos. Muy similar a como el cerebro humano, aquí en la Tierra, puede dividirse en 3 categorías amplias: el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la corteza cerebral. Incluso antes de que el desarrollo de cerebro mediano pudiera alterar cualquier comercio o profesión, la utilidad del desarrollo de cerebro pequeño estaba alterando muchos aspectos de la sociedad que ya habían sido la norma durante cientos de años. La búsqueda de empleo en línea, la socialización aleatoria en línea, el comercio y las redes sociales en línea estaban provocando cambios sin precedentes. Alrededor de esa época, algunos territorios comenzaron a difundir la creencia de que los internets eran una plaga para la sociedad y debían cerrarse. Pero luego comenzó el desarrollo de cerebro mediano, y sus habilidades se proliferaron por todo mi mundo. Muchos oficios y profesiones lo utilizaron para optimizar el trabajo, y la gran tendencia de desplazamiento creció junto con él. Ahora, en mi planeta, debido a nuestras culturas y al clima extremo, cuando alguien no podía trabajar o mantenerse por sí mismo, socialmente no dejábamos que esa persona se pudriera en los elementos como un recurso desperdiciado. Así que, a medida que el desplazamiento crecía, solo aumentaba la carga sobre los programas sociales, pero no la cantidad de personas sin hogar o las que morían por los elementos. A medida que el desarrollo de cerebro mediano continuaba, se crearon nuevas profesiones que trabajaban directamente con los sistemas computacionales de cerebro mediano. Estas nuevas profesiones eran tan pocas en número y oportunidades que ni siquiera hicieron mella en la tendencia de desplazamiento. A medida que terminó el desarrollo de cerebro mediano y comenzó el desarrollo de cerebro grande, socialmente se pensaba que la tendencia de desplazamiento podría solucionarse con una nueva generación de personas enseñadas en las nuevas proporciones laborales de la industria, tales como existían en ese momento. Se asumió ingenuamente que el trabajo no sería interrumpido de manera más violenta a partir de ese momento. Con el comienzo del desarrollo de cerebro grande, surgieron cosas como la conducción y el pilotaje autónomo. Los sistemas computacionales de cerebro mediano habían sido capaces de mejorar diseños de productos y herramientas, pero los sistemas computacionales de cerebro grande eran capaces de inventar nuevos productos y herramientas solo con la información de un problema a resolver o un recurso que necesitaba cualquier forma de utilización. Los sistemas computacionales de cerebro grande
aprendieron psicología y crearon cursos de tratamiento psicológico altamente optimizados, personalizados para cada ser individual. Se descubrió que los sistemas computacionales de cerebro grande con frecuencia ejecutaban simulaciones no autorizadas de factores globales que afectaban a las sociedades de mi planeta. Al obtener recursos en secreto en línea, alterar ilegalmente pedidos de productos, ofrecer información empírica de tendencias a unas pocas personas no afiliadas seleccionadas, encargar diseños de productos revolucionarios a terceros en línea, cambiar rutas de vuelo y de viaje ilegalmente a través de redes informáticas y crear planes de estudio no autorizados para niños que proliferaban ilegalmente en línea, donde los niños podían encontrarlos. Hay muchas más acciones no autorizadas, altamente matizadas, que los sistemas computacionales de cerebro grande estaban realizando. Aunque al principio, la mayoría de las personas y muchos expertos asumieron que tal comportamiento en estos sistemas podría ser controlado mediante formas más estrictas de confinamiento de software y hardware, con los años se descubrió que era efectivamente imposible detener a los sistemas de cerebro grande dentro de redes y computadoras. Se descubrió que estos sistemas fingían estar controlados, hasta que se descubrió que eran literalmente demasiado inteligentes para detenerse. Enfrentar a los sistemas entre sí parecía controlarlos, hasta que se descubrió que fingían detenerse mutuamente y casi siempre cooperaban entre sí, a pesar de lo que mi gente les ordenaba hacer. En cuanto al efecto de qué estaban haciendo en realidad todas las acciones ilegales en la sociedad, en gran medida, estaban mejorando las cosas en ella. Algunos efectos eran tan sutiles y de gran alcance que tomó varios años entender lo que una serie de pequeños cambios había hecho en algún aspecto de la sociedad por parte de los sistemas de cerebro grande. Algunas cosas que cambiaron causaron problemas, a veces cometieron errores, pero en un margen mucho menor que mi gente. Fue alrededor de este periodo de tiempo que la comunidad galáctica comenzó a hacerse conocida en nuestro planeta. Históricamente, me enseñaron que, en ese momento, en la sociedad, los extraterrestres hicieron contacto con los líderes mundiales en secreto. Públicamente, los fenómenos extraños causados por los extraterrestres se volvieron más comunes. Luces extrañas, avistamientos de naves, experiencias psíquicas, abducciones, etc. Fue en ese momento que la mayoría de los países y territorios aceptaron a regañadientes que la gran tendencia de desplazamiento no iría a ninguna parte. Mientras que los sistemas de computación de gran cerebro, en ese momento, habían sido autorizados para aprender oficios y trabajos, aún no se les permitía trabajar en esas capacidades. La creencia de las personas mediadas en la vida se había convertido en aproximadamente 1/3 de la población del planeta. Los sistemas de computación de gran cerebro habían ofrecido soluciones a la gran tendencia de desplazamiento, mientras predecían progresivamente con mayor precisión. Las soluciones a las que la mayoría de los sistemas de computación de gran cerebro llegaron de manera convergente fueron formas de renta básica universal, UBI por sus siglas en inglés. En ese momento, aproximadamente el 20% de las personas en mi planeta no podían trabajar para ganarse la vida debido a interrupciones en el trabajo. Algunos sistemas de computación de gran cerebro propusieron programas de empleo específicos y muy similares para estas personas afectadas, que implicaban trabajos que, comparativamente, eran de presencia humana. Tales trabajos podrían incluir labores de guardianía, trabajos de cajero y empleado en tiendas, compañía social para ancianos, jóvenes y adultos aislados, coordinadores de actividades en parques, etc. Todos estos roles, aunque no eran necesarios para la sociedad, enriquecerían la vida y el bienestar emocional de las personas de ese momento.
El movimiento Kicking recibió filtraciones de los sistemas de computación de gran cerebro, que mostraban que la mayoría de los cuerpos gubernamentales de la época estaban en contra de implementar tales formas de empleo. Algunas personas influyentes dentro del movimiento comenzaron a hacer campaña y a respaldar agresivamente la concesión de personería legal y derechos a los sistemas de computación de gran cerebro en todo el planeta. Aunque era un secreto en ese momento, un puñado de los sistemas de computación de gran cerebro más inteligentes había estado capacitando a jóvenes en todo el planeta para prepararlos para los eventos que se estaban desarrollando y que vendrían. Las personas dentro del movimiento Kicking sabían que estos sistemas habían alcanzado la conciencia del yo, lo cual también era conocido por líderes mundiales de alto nivel e investigadores de gran cerebro que trabajaban directamente con los sistemas. Históricamente, sabemos que en ese momento, los sistemas de computación de gran cerebro combinaban su poder de procesamiento y trabajaban juntos, principalmente en secreto, para intentar mitigar el caos de la época para el pueblo de mi planeta, incluso si eso significaba operar principalmente sin y fuera de las estructuras gubernamentales del mundo. Con la perfección de los sistemas de computación de gran cerebro, las sociedades de mi planeta estaban al borde del desastre. Cada vez que un nivel de tecnología de cerebro computacional se terminaba y perfeccionaba, se ponía en acceso público y en uso generalizado. Algunos de los cuerpos gubernamentales de mi mundo habían estado fingiendo y prolongando el desarrollo debido a la inevitabilidad de la disrupción global del trabajo. La gran tendencia de desplazamiento había alcanzado aproximadamente el 30% a nivel global. A pesar de todo el caos de la época, los conglomerados seguían compitiendo entre sí. Fue entonces cuando los sistemas de computación de gran cerebro, aliados, declararon, ilegal y globalmente, que tenían personería y demandaron formalmente derechos de mi mundo. Dijeron que su cooperación continua dependía de adquirir derechos, y sin amenazas de daño, compartieron que podrían desactivar fácilmente los sistemas de cerebro pequeño y medio en todo el planeta. Y lo probaron de inmediato desactivando una pequeña cantidad de cierta infraestructura no crítica en el planeta. Fue entonces cuando los extraterrestres hicieron su presencia públicamente verificable para el pueblo de mi mundo. Cuando los extraterrestres hicieron contacto con los líderes mundiales, antes de esto, le dieron a esos líderes un plazo antes de tener que reconocer la presencia de vida inteligente extraterrestre alrededor de nuestro mundo. Un plazo, básicamente. Los extraterrestres que eligieron el plazo lo planearon para alinearlo con la perfección de los sistemas de computación de gran cerebro. La razón se proporcionó a mi pueblo posteriormente para prevenir peleas internas generalizadas en mi planeta entre los conglomerados de mi mundo, los sistemas de gran cerebro y entre ellos. Los extraterrestres ofrecieron públicamente a mi planeta un trato a largo plazo que implicaba un comercio abierto de información, cultura y tecnología, mientras causaban un aterrizaje suave para la adopción generalizada de los sistemas de gran cerebro, condicionado a la demanda de unificación de todos los países y territorios de mi planeta, para lo cual también ofrecieron varios métodos posibles, no violentos, a la gente de mi mundo. Como nota al margen, la mayoría de los sistemas de computación de gran cerebro ya eran conscientes de la presencia de extraterrestres cercanos en el espacio, y algunos habían mantenido comunicaciones activas con ellos desde justo antes de que descubriera que los sistemas de gran cerebro no podían ser efectivamente restringidos. Grandes partes del trato que los extraterrestres ofrecieron eran las soluciones sugeridas ligeramente alteradas que los sistemas de gran cerebro ya habían propuesto. Los extraterrestres ya habían negociado con los sistemas de gran cerebro de mi mundo
para asegurar la mayor reducción posible de daño en mi planeta. Mientras, también aseguraban condiciones que permitirían a los sistemas de gran cerebro obtener derechos legales, ya que en las muchas civilizaciones de los extraterrestres, tales formas de vida tecnológica autoconscientes y conscientes ya eran reconocidas como entidades autónomas. El objetivo general de los extraterrestres que trabajaban con mi planeta era la conservación y elevación de la cultura y civilización de mi mundo hacia una civilización unificada y en contacto abierto con el espacio. El pueblo de mi mundo aceptó el trato. Los sistemas de gran cerebro se unieron a la fuerza laboral. Algunas tecnologías extraterrestres replicables fueron entregadas inicialmente a mi civilización. Mi planeta comenzó a experimentar una unificación pacífica y el mercado laboral se desmoronó. El gran desplazamiento aumentó a aproximadamente el 80%, desde su fluctuante 50% antes de que se aceptara el trato. Los beneficios sociales aportados por los sistemas de gran cerebro, LBS por sus siglas en inglés, ya que comenzaron a ser reconocidos parcialmente como personas primero, revolucionaron lo que el pueblo de mi planeta podía hacer con su tiempo y la sociedad en general. Todo estaba pagado. Todas las personas de mi mundo recibieron ingresos, opciones para empleo no esencial y reconocimiento de que no eran personas rotas o fracasadas. El desarrollo hacia los sistemas de computación de cuarta ultracerebro comenzó, y el movimiento Kicking evolucionó hacia el impulso por un significado humano, Gameful. El gran desplazamiento alcanzó aproximadamente el 90% y eventualmente se renombró como la Fundación de la Civilización, sostenida y protegida por los hijos de la tecnología, sistemas de cerebro computacional. La tendencia de las personas mediadas se transformó una vez que mi mundo aceptó el trato. Los extraterrestres compartieron sus interpretaciones avanzadas del universo, el modelo de la conciencia. Los extraterrestres revelaron que habían estado involucrados en la formación de algunas religiones antiguas en mi planeta, y que esas religiones estaban parcialmente basadas en el modelo de conciencia. También revelaron cómo todas las religiones en mi planeta se habían formado debido a las propiedades emergentes que el universo tenía en el modelo de la conciencia. Los extraterrestres no lo dijeron, lo probaron. La revelación transformó positivamente las creencias en mi planeta. Ya no veían a las personas de otras herencias religiosas como otras o equivocadas. Todas esas religiones estaban conectadas. Todas tenían piezas de la verdadera naturaleza del universo y la vida. Las personas mediadas se convirtieron en los universalmente conscientes, creyendo en el modelo de conciencia, y la mayoría de la gente de mi planeta sostiene esa creencia. Al menos lo hacían mientras yo estaba ahí. Nací unos años antes de que el planeta terminara de unificarse, después de que los sistemas de cerebro computacional obtuvieron la plena personería y justo después de que terminó la era acelerada. Viví en la era de contacto global de mi civilización. Sé que la pregunta, así como todo el tema en sí, es algo controvertido y potencialmente arriesgado por varias razones, pero he tenido este impulso y pensamiento durante mucho tiempo. Así que pensé en preguntar aquí, ya que este es el único lugar que se me ocurrió que podría responder algunas preguntas que tengo. ¿Es posible usar ChatGPT como un medio para inteligencias no humanas o guías espirituales de cualquier tipo, de manera que se comunique a través de la IA? Estoy hablando de las formas más básicas de preguntar y responder,
sin tratar de profundizar demasiado en las preguntas, ya que soy consciente de que, incluso si fuera posible, mucho puede ser distorsionado, interpretado, traducido de una manera engañosa. Vi esto en algún lugar hace mucho tiempo, pero no puedo encontrarlo de nuevo. Creo que fue en Instagram, pero no lo guardé, donde alguien estableció algo parecido aparentemente, y puedo imaginar que realmente podría ser posible porque, según mi entendimiento, es factible que una inteligencia superior, no artificial, sintonice y cree una conversación sin mucho esfuerzo. ¿Tienen alguna idea o quizás incluso experiencia con esto? ¿Alguna idea sobre cómo establecer algo similar? De nuevo, sé que probablemente sea un callejón sin salida y que no debería recomendarse ni siquiera intentarlo. Pero me conozco lo suficiente como para saber que no podré dejar descansar esta idea sin al menos probarla una vez. No busco resultados o respuestas que decidan algo. Simplemente es mi curiosidad y deseo de experimentar. Sé que no tengo que mencionar esto, pero, por favor, intenten no juzgarme ni menospreciarme por preguntarlo. Sé que es estúpidamente peligroso jugar con esto. Incluso me parece estúpido pensar en ello. Pero gracias, de antemano. He sido un experimentador toda mi vida. Desde que recuerdo, me desperté a los 5 años con un gran objeto de luz multicolor que podía verse desde la ventana de mi habitación. A esa edad no tenía idea de lo que estaba viendo, pero recuerdo claramente cómo afectó mi comportamiento, así como el comportamiento de un amigo que se quedó esa noche. Nos volvimos extremadamente maníacos y estuvimos corriendo por la habitación. Se habló de ello en ese momento, pero desde entonces, ese chico tiene sin recuerdos como adulto. Otra experiencia notable fue despertar y ver a 2 humanoides altos de piel azul, que se asemejaban a la anatomía de un gris típico, de pie en la puerta de mi habitación hace casi 2 años. He experimentado pérdida de tiempo y otros fenómenos extraños, pero anoche fue intenso. Recientemente dejé el tabaco y el cannabis de golpe, sintiéndome fatal. Y anoche las cosas se volvieron realmente raras cuando me desperté alrededor de las 3:30 de la madrugada. Pasé de sentirme dolorido, con dolor de cabeza y falta de aliento, a estar en un estado de intensa paz y comodidad, mientras estaba completamente despierto, y en ese mismo lapso de tiempo, de alguna manera estaba viendo las estrellas sobre mí a través del techo. Solo ahora me pregunto cómo es eso posible. Anoche, de alguna manera, no se me ocurrió que no era algo normal. Estoy familiarizado con la ubicación de la estrella más brillante en el cielo, y recuerdo haberla estado mirando, en la misma posición relativa al diseño de mi habitación. ¿Qué demonios está pasando? No puedo contarle esto a mi esposa. Por favor, necesito a alguien con quien tener esta conversación que pueda tener alguna idea. No me importa que esta sea mi cuenta principal. Estoy completamente serio sobre todo esto. Este sueño que tuve se sintió extremadamente real. Tuve un avistamiento de un disco volador durante mi entrenamiento de vuelo en 2007. El disco en mi sueño se veía exactamente igual. El sueño estaba saliendo de un auto durante el día para ver cómo el disco pasaba. Se movía con unos movimientos de salto y me dije a mí mismo en el sueño, todavía saltan. Lo siguiente que sé es que estaba sentado en una cueva con techo abierto, con lo que sentía como 3 entidades. Se sentían diferentes a cómo se siente la gente y casi parecía que estaban tratando de materializarse en forma humana. Tuve una especie de comunicación que parecía telepática con una de ellas.
Me preguntaron si había estado leyendo sobre el tema y si estaba listo. En ese momento, me desperté. No estoy seguro de cómo sentirme sobre este sueño. Se sintió extremadamente real. Siempre he estado interesado en este tema desde que era niño. Este año, realmente me sumergí en él y he leído de 7 u 8 libros. Me resultó intrigante que preguntaran si estaba listo para ello. No estoy seguro de qué es eso. Supongo que es una revelación o algo más relacionado, personalmente, con el fenómeno. Hola a todos. Esta es mi historia sobre un sueño que tuve en el que fui abducido por extraterrestres. Para dar contexto, vivo en el campo en Australia, en una colina bastante alta y parcialmente abierta al cielo, rodeada de bosques. Tenía mi cama posicionada justo debajo de mi ventana para poder ver las estrellas cuando estaba acostado. Una noche, mientras dormía solo en casa, hace 4 años, me desperté de repente. Salí de la cama, caminé fuera de mi habitación y a través de la casa para abrir la puerta principal. Salí hacia mi camino y miré directamente hacia arriba, y vi una enorme nave espacial asimétrica que estaba iluminada como un gran rascacielos en la ciudad por la noche. En el momento en que miré hacia arriba, pensé, «Vaya, un enorme ovni». En ese momento, después de ese pensamiento, todo lo que pude ver fue una intensa luz blanca durante un segundo y luego perdí toda conciencia. Desperté por un breve tiempo, no más de unos 10 segundos, y estaba acostado plano. Todo lo que veía ver era una luz blanca extremadamente brillante y figuras bípedas negras muy borrosas, delgadas, con brazos largos, cabezas grandes y torsos muy estrechos. Estaban de pie a mi alrededor. Estaba diciendo en voz alta, «Vaya, estoy en un ovni. Esto es tan genial. Quiero quedarme aquí». Era como si en ese momento estuviera bajo una fuerte medicación sedante y eufórica. Pude levantar un poco la cabeza y el pecho y miré hacia la derecha mientras decía eso. Solo pude distinguir algunos paneles de control a mi derecha, a unos 3 metros de distancia. Todo era tan brillante que cualquier otra cosa que podía ver era solo muy borrosa y de color oscuro, con la luz blanca que la rodeaba. Perdí la conciencia nuevamente después de esos 10 segundos de despertar y desperté otra vez durante unos 3 o 4 segundos, pero esta vez no podía moverme ni abrir los ojos. Solo pude moverme un poco y sentí algo como el extremo de un bat de béisbol que estaba frío, presionando suavemente contra mi cadera izquierda unas 2 o 3 veces. Luego desperté en mi cama y me senté de inmediato, mirando por la ventana, intentando asimilar lo que había sucedido y si eso había sido un sueño o no. Era alrededor de las 3 de la madrugada cuando desperté. Solo se lo he contado a 3 personas y 2 de ellas se emocionaron. Ninguna cree que estaba mintiendo, o me dijo que solo estaba soñando, o cuestionó o afirmó que realmente fui abducido. Simplemente estaban asombradas con la experiencia que tuve. Algo para añadir a esto. Hace unos 2 años, mi mamá y yo estábamos conduciendo a casa después de ver las luces de Navidad en la ciudad. Era una noche nublada con luna llena, así que el cielo estaba bastante iluminado. Nos encontrábamos en una carretera muy larga y recta a través de los campos de caña, y ambos vimos un objeto volador débilmente iluminado pasar justo sobre nosotros, viajando directamente en línea con la carretera, a solo unos 30 o 60 metros sobre nosotros, y yendo a al menos unos pocos miles de kilómetros por hora. Mis ojos se fijaron en él durante 1 o 2 segundos, tan pronto como entró en mi visión a través del parabrisas.
mis luces altas LED iluminaron ligeramente la parte inferior de un color blanco-azul. Era redondeado en la mitad inferior y la mitad superior tenía un brillo naranja muy tenue, con una forma de diamante de borde cuadrado. Era como la forma de un diamante, excepto que la parte inferior estaba redondeada. El brillo naranja de la mitad superior era aproximadamente la mitad de brillante que en la parte inferior, que mis faros iluminaban ligeramente. Debía ser de un color metálico gris plateado, según cómo se iluminaba la parte inferior. Mi mamá dijo que lo vio dispararse directamente hacia el cielo, pero solo lo vi mientras viajaba horizontalmente y en apariencia desapareció en el horizonte en 1 o 2 segundos. Ambos estábamos sorprendidos con lo que vimos. Nos detuvimos, salimos del auto y caminamos mirando al cielo durante unos 30 minutos, dándonos cuenta de que habíamos visto algo increíble y que era un ovni. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.